El jueves 8 de septiembre del año 2022 anunció el Palacio de Buckingham: la reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres por la mañana. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, conocida por el mundo como Elizabeth II o en español como Isabel II, nació en el barrio londinense de Mayfair el 21 de abril de 1926, siendo la hija mayor de los duques de York. Conocida en casa como Lilibet, su título completo al nacer era Su Alteza Real la Princesa Elizabeth de York. Cuando se convirtió en reina, su nombre completo fue Elizabeth II, por la gracia de Dios, reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de sus otros reinos y territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones, defensora de la fe. Tuvo varios escudos y estandartes del Reino Unido, de Inglaterra y de Escocia. Todos tenían que dirigirse a ella como Su Majestad, siendo la única persona de la realeza con este tratamiento. Ella realmente no estaba predestinada a ser reina. Sin embargo, con la abdicación de su tío en diciembre de 1936, el rey Eduardo VIII, para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, que era divorciada en 2 ocasiones, y el rey, al ser la cabeza de la iglesia anglicana, tenía un impedimento, pues no era algo permitido casarse con personas divorciadas. Sin embargo, él decidió seguir su romance en vez de ver a la monarquía, por lo que el padre de Elizabeth tuvo que asumir el puesto a la corona, convirtiéndose así en el rey Jorge VI. Él, a subir al trono, Lilibet se convirtió con 10 años en ser heredera. Tuvo una hermana llamada Margarita, quien poseía una personalidad y una belleza que destacó entre la sociedad. Ambas princesas fueron educadas en su casa por la institutriz Marion Crawford. Elizabeth cursó estudios de historia y de derecho constitucional. Recibió una instrucción en música e idiomas, y la institutriz le enseñó la vida normal del pueblo británico, llevándoles a lugares que generalmente una persona de la realeza no acudiría, así como enseñarles de temas que generalmente una noble no estaba enterada. A la mamá de Elizabeth no le interesaban esos temas, de hecho estaba en contra. Hay que agregar que la reina no asistió a la universidad, algo que era muy común entre las mujeres de esa época. Cuando ella tenía 13 años, el mundo entró en la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido luchaba contra la Alemania nazi. El rey se negó a abandonar Inglaterra. Tampoco dejó Londres, sabiendo que podía huir a Canadá, pero decidieron quedarse en el castillo de Windsor. Las princesas sí se fueron a Balmoral en Escocia durante un tiempo, sobre todo después de un ataque al Palacio de Buckingham en 1940. Cuando los nazis arrojaron 5 bombas cerca de donde estaban tomando los tés los reyes. Se sugirió que por la seguridad de la familia real deberían de irse a Canadá a refugiarse, pero la madre de Isabel declaró: las niñas no se irían sin mí, y yo no voy a dejar al rey, y el rey nunca se irá. Los reyes decían que todos estaban en el mismo barco y sufrían lo mismo. Eso ayudó a mantener la moral alta entre la población y contribuyó a que el pueblo los vea cercanos y con cariño. Se dijo que el mismo Hitler decía que la reina era la mujer más peligrosa de Europa, ya que para todos era sabido que el rey padecía un tartamudeo y conllevaba una inseguridad. Sin embargo, su esposa siempre fue su apoyo y lo ayudaba a que tomara las decisiones de una manera más segura y con certezas. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, las jóvenes princesas hablaron en un programa infantil de la BBC, dirigiéndose a los niños y a las niñas, así como a los adultos, haciéndoles hincapié de la importancia de evacuar y apoyar a las tropas que peleaban por el Reino Unido contra las fuerzas del Eje. Es un punto a destacar que ella fue la primer miembro de la familia real en pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya que al cumplir 19 años se enroló en el Servicio Territorial Auxiliar, donde aprendió a conducir y reparar camiones. Fue llamada
la princesa automecánica. Después de la guerra, la vida de la princesa Elizabeth y la princesa Margarita fue tranquila. Vivieron en una época donde el rey disfrutaba de su familia e hijas, sintiendo un gran afecto por ellas. Sin embargo, un día, refiriéndose a sus hijas, dijo: Lilibet es mi orgullo, pero Margarita, mi alegría. La más pequeña era bella, se veía siempre fabulosa cuando usaba sus vestidos Dior y salía de fiesta por todos lados. Era artística, buscaba la atención, desobediente y salvaje. Por otro lado, Elizabeth era organizada, discreta, obediente y disciplinada. Entre las hermanas se vivió un gran cariño todo el tiempo. También hubo momentos de tensión entre las hermanas. Se dice que Margarita vivía celosa de no tener la atención que le gustaría. A ella le molestaba mucho esta lucha en la calle de la sucesión y la menor visibilidad que esto conllevaba. Además del tema de su romance con Peter Townsend, un ex militar y amigo de su papá. Circunstancias que fueron alejando a las hermanas en esas épocas. Ahora hablemos del amor de su vida. Tan solo tenía 13 años cuando conoció a un príncipe, él de 18. Era su primo tercero, hijo del príncipe Andrés de Grecia, llamado Felipe Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, quien tuvo que salir huyendo de su país al poco tiempo de nacer dentro de una caja de naranjas, todo por la guerra para derrocar a la monarquía. Se refugió en Inglaterra con su tío, quien lo metió en una escuela naval llamada Dartmouth. Dicen que el encuentro fue planeado por el príncipe, sin embargo solo son teorías. Aunque solo se vieron una vez, el romance comenzó unos años después, en 1939, enviándose cartas durante mucho tiempo. Cuando Elizabeth puso en la mesa de noche una foto de Felipe vestido con su uniforme naval, todos supieron que la relación iba en serio. Aunque la princesa había elegido a su esposo, la madre buscaba siempre pretendientes entre los nobles de la época, con bailes, encuentros, tés y fiestas. Sin embargo, el príncipe le había robado el corazón y ella estaba muy segura de la decisión que había tomado. Tuvieron que enfrentar una serie de obstáculos. El rey se mostraba renuente a la decisión de su hija. El príncipe griego tuvo que vencer alguna oposición de los cortesanos, pues no era bien visto por la familia. ¿Cuáles eran los motivos? Bueno, pues no tenía capacidad financiera. Además, no aceptaban su linaje extranjero y tenía 3 hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. Y además, la madre estaba en un sanatorio. Al final, terminaron aceptando la relación de los jóvenes cuando ella cumplió 21 años. A pesar de los contratiempos, la pareja contrajo matrimonio el día 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Se dice que recibieron 2.500 regalos de bodas, provenientes de todo el mundo, aunque Gran Bretaña aún no se había recuperado de la guerra. Elizabeth incluso necesitó de cupones de racionamiento para adquirir los materiales para su vestido. Fue en santén de color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y con 10.000 perlas blancas importadas directamente a América. Su ramo fue de orquídeas blancas y de mirto, del arbusto que había sido plantado por la reina Victoria tras su boda. Fue depositado en la tumba del soldado desconocido, acto que su madre había realizado también en 1923. Tras la ceremonia religiosa se ofreció una comida a los invitados en el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe recibió el título de duque de Edimburgo tras el hecho. La vida de los esposos comenzó con tranquilidad. El duque trabajaba en la marina e intentaba vivir una vida normal en Malta. Se dice que Elizabeth acudía a las fiestas donde acompañaba a su esposo, hasta que el rey comenzó a enfermarse, por lo que le pidió a su hija y a su yerno que empezaran a aparecer en eventos formales de la corona, hasta que les propuso acudir a la gira representando a la monarquía, sin que supieran el desenlace del viaje. Era 1952 y se encontraban en Kenia, cuando ocurrió el fallecimiento del padre de Elizabeth, el rey Jorge VI. Se especulaba desde hace tiempo de la salud del rey. Se dijo que tenía cáncer en los pulmones y aunque le habían intervenido quirúrgicamente, el daño era tanto
que no pudo salvarse, por lo que su muerte ocurre en medio de la gira. Felipe fue el encargado de transmitirle el hecho a la nueva reina. Su secretario particular le pidió que escogiera un hombre para desempeñar su cargo. Ella optó por Elizabeth II, sin dudarlo. El imprevisto fallecimiento del rey ocasionó que la joven reina no tenga en su equipaje vestimenta de color negro, por lo que tuvo que volar y llegar hasta Londres sin su vestido de luto. Fue hasta que aterrizaron que le entregaron su atuendo. Por eso, a partir de ese momento, la reina y todos los miembros de la familia real deben viajar con una muda de ropa de ese color, por cualquier eventualidad. De regreso a Londres, ya como la nueva reina, tan solo tenía 25 años, recién casada y con 2 hijos pequeños. El príncipe Carlos, quien nació en 1948, y la princesa Ana, quien nació 2 años después. Se le nombró Reina Elizabeth II, nombrada soberana de los estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, entre otras más. La reina tuvo un papel importante, una figura política, y su rol específico como monarca del Reino Unido fue, a su vez, la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, llamada anglicana. Su papel político abarcó grandes áreas, tuvo funciones constitucionales significativas y actuó como foco de la unidad nacional de los británicos, así como representante de su nación ante el mundo. Con el nombramiento de la reina, parecía probable que la casa real llevase el nombre de su marido. Por costumbre, las casas llevan el apellido del hombre, por lo que el tío de Felipe, Lord Mountbatten, pensó que se convertiría a partir de ese entonces en la casa Mountbatten, ya que Elizabeth habría tomado el apellido de Felipe tras el matrimonio. Sin embargo, la reina María y el primer ministro británico Winston Churchill se manifestaron a favor de mantener el nombre de la casa de Windsor. El duque, por su parte, se quejó mucho, diciendo: «Soy el único hombre en el país al cual no se le permite dar su apellido a sus propios hijos». Aunque la reina se encontraba entre la espada y la pared, siempre optó por cuidar y proteger la figura de la corona y sus tradiciones. Hasta que después de la muerte de la reina María, el 24 de marzo de 1953, y la renuncia de Churchill en el 55, adoptó el apellido Mountbatten-Windsor a los descendientes masculinos de Elizabeth II que no tengan títulos reales. La reina fue coronada en la abadía de Westminster el 2 de junio del 53. Tenía 27 años. En una ceremonia televisada que vieron millones de personas, acudiendo jefes de Estado y miembros de la realeza. El príncipe Felipe fue miembro del comité de coronación. El Reino Unido aún sufría la austeridad de la posguerra y los analistas vieron la coronación como el amanecer de una nueva era isabelina, recordando a Isabel, quien reinó por 45 años hasta los comienzos del siglo XVII. En una ceremonia que solo se televisó la parte de la entrada, la salida, pero no el momento donde fue ungida. A pesar de la edad tan joven, cuando subió al trono, varios ministros la reconocieron por su gran manejo de la información, al punto que Harold Wilson, 2 veces primer ministro, dijo al retirarse de la política que el mejor consejo que le podía dejar al sucesor era que prepare bien su tarea, antes de la audiencia regular que mantienen los gobernantes con la reina. Winston Churchill, quien sirvió bajo 4 monarcas, dijo que se mostró impresionado por su conocimiento e ingenio, quien fue el primer ministro con el que ella trabajó al subir al trono. Fue elegida Persona del Año por la revista Time en 1952 y según Forbes fue la 8ª líder más rica del mundo con una fortuna estimada en 450 millones de dólares. La reina tuvo 2 hijos más, los príncipes Andrés y Eduardo, quienes nacieron en el 60 y en el 64 respectivamente. Era el año 1957, 5 años después de su ascenso al trono, cuando Elizabeth firma la independencia de Ghana, la primera colonia británica en África en independizarse,
que sería el punto inflexible que marcaría el fin del Imperio Británico, conocido como el más extenso de la historia. La reina procuró preservar el carácter unificador de la corona en el espacio político del antiguo Imperio Británico, convertido en la Commonwealth tras el proceso de descolonización iniciado en los años 60. Con este objeto viajó por todo el mundo, como no lo había hecho ningún otro monarca británico, estrechando vínculos con súbditos de las más diversas razas, creencias y culturas. Incluso en Australia instauró la costumbre de los paseos más o menos espontáneos para mezclarse y saludar sin protocolo a la gente en la calle. Uno de los momentos más críticos de su reinado fue un desastre minero en Gales en octubre de 1966. Una avalancha de lodo, agua y escombros de una mina de carbón enterró una escuela primaria en el pueblo de Aberfan, en el sur de ese país. La tragedia provocó la muerte de 144 personas. 116 de ellos eran niños, al caer precisamente cuando estaban tomando clase. El príncipe Felipe se trasladó un día después del suceso, pero la reina optó por retrasar su visita, algo que generó enormes críticas en el país. Fuentes de la corona aseguran que la reina se arrepintió de aquella decisión, lo que le sirvió para adoptar una actitud diferente, más cercana al pueblo británico. En el año 1969 se estrenó el documental The Royal Family sobre la vida de la reina, pero fue prohibido por ella durante 3 años. El Palacio de Buckingham decidió que era necesario mostrar la vida del palacio de una manera menos formal y más cercana. El resultado fue un documental de la BBC en que la familia aparecía realizando actividades normales que nunca antes se habían exhibido en público. Una barbacoa, la decoración del árbol de Navidad, padres e hijos dando un paseo, hasta la reina comprándole dulces a su hijo de 4 años en Balmoral. Algunos críticos dijeron que las imágenes destruyeron la mística de la realeza, pero sin duda el film contribuyó a aumentar el apoyo a la monarquía. En el año 1977, en el Jubileo de Plata, fue celebrado con entusiasmo en las calles. Se pudo observar que existía en el pueblo británico un afecto por la monarquía. Parecía seguro y gran parte de eso se debía a la propia reina. Año tras año, la reina siguió cumpliendo con sus deberes, viajando y promoviendo los intereses británicos, apoyándose sin duda de su esposo, Felipe, quien tuvo que abandonar su carrera en la marina y sus intereses en pilotear para acompañar a la reina. Ella vivió en una época donde los hombres dominaban. Sin embargo, a finales del año del 79, llegó a gobernar la primer ministra mujer del Reino Unido. Fue conocida como la Dama de Hierro, la señora Margaret Thatcher, quien se dice entre ellas hubo diferencias de posturas. Thatcher llegaba 15 minutos antes a la reunión, siempre impaciente, y la reina llegaba 15 minutos después, buscando platicar y trabajar en armonía, pero la primer ministra odiaba perder el tiempo, por lo que entre ellas hubo momentos tensos en el desempeño del poder, pero también encuentros más cotidianos. Los analistas coinciden que entre sus desacuerdos, el peor fue ocurrido en el año 1985, cuando la reina temió que la oposición de Thatcher a imponer sanciones al régimen racista de Sudáfrica fracturara la Commonwealth. Thatcher era más del gusto de la reina madre, Elizabeth Bones Lyon, más cercana a su política de derecha que su hija Elizabeth II. A la reina no le gustó nada la fragmentación y los altercados que hubo en el Reino Unido a causa de algunas decisiones de su primer ministra, entre ellas los graves conflictos con los mineros en el 84 y en el 85. La Guerra de las Malvinas planteó la disputa entre el Reino Unido y Argentina en el 82 por el control de las Islas Malvinas y las islas independientes asociadas. El país latinoamericano reclamó la soberanía de esas islas desde que en 1833 los británicos se apoderaron del territorio y expulsaron a los argentinos que estaban ahí. La contienda tan solo duró 3 meses, de abril a junio,
y finalizó con la victoria inglesa, adjudicándole la victoria a Thatcher. Entre ambas poderosas mujeres también hubo momentos cotidianos que compartieron el Balmoral, dado que se invitaba a compartir con la familia real a los primeros ministros. A pesar de las diferencias, ambas trabajaron bien y la reina le mostró respeto, cuando expresó que le molestó mucho la forma en la que Margaret Thatcher fue retirada de su cargo, después de que Michael Heseltine, miembro de su propio partido, la desafiara por su tipo de liderazgo. Tan solo 2 semanas después de ese suceso, Elizabeth II le concedió a la ex primer ministra la Orden del Mérito, y cuando murió, acudió a su funeral, quien solo la había hecho por Winston Churchill. Uno de los hitos de su diplomacia se produjo en 1991, tras la Guerra del Golfo, cuando viajó a Estados Unidos y se convirtió en la primer monarca británica en abordar una sesión en el Congreso estadounidense. Bueno, llegaron los escándalos y los desastres en el año 1992, que afectaron a la familia real, por lo que la reina describió este año como su annus horribilis. Para comenzar, su primogénito y heredero al trono, el príncipe Carlos, y su inmensamente popular esposa Diana acordaron separarse, con 2 hijos de por medio, el príncipe William y el príncipe Harry. El matrimonio de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos fue primero como un romance de novela y luego como una historia de terror, por lo que la cobertura de los tabloides de los roces con los que finalizaba la relación entre ambos príncipes, pues se dijo muchas cosas, entre ellas que Lady Di padecía trastornos alimenticios, producto de las inseguridades provocadas por su esposo, quien era sabido por todos que seguía teniendo una relación extramatrimonial con el amor de su vida, Camilla Parker. También se decía en los medios de comunicación que Lady Di tuvo 2 romances con otras personas como su guardaespaldas y no seguía los protocolos de la Casa Real, por lo que los periódicos y programas de la época no dejaban de acosar a la princesa de Gales, por lo que hubo un discurso pronunciado en ese tiempo por la reina, insinuando la necesidad de tener una monarquía más abierta, a cambio de medios de comunicación menos hostiles, diciendo: ninguna institución, ciudad, monarquía, lo que sea, debería esperar para estar libre del escrutinio de aquellos que le dan su lealtad y apoyo, sin mencionar a los que no lo hacen, afirmó. Pero todos somos parte del mismo tejido social y ese escrutinio puede ser igual de efectivo si se hace con una medida de gentileza, buen humor y comprensión. El segundo golpe fue la separación del príncipe Andrés y su esposa Sarah Ferguson. La tercera hija de Isabel, la princesa Ana, también se divorció de su marido, Mark Phillips, ese mismo año. Y en noviembre, un gran incendio afectó al castillo de Windsor, la residencia favorita de la reina. Parecía el símbolo de una casa real en problemas. Poco ayudó la disputa pública sobre quién debería pagar las reparaciones, el contribuyente o la reina. En el año 1997 fue un año que golpeó a la monarquía de manera notable, con la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París, donde estaban persiguiendo a Lady Di para que le tomara unas fotografías por los paparazzis. A pesar de que llevaba años separado del príncipe Carlos, ella era el foco de atención. Tenía una relación con un millonario egipcio llamado Dodi Al-Fayed. También se dijo que estaba embarazada al momento de su fallecimiento. Su muerte conmocionó al mundo, al punto que millones de personas vieron el funeral y miles acudieron a llevarle flores, veladoras, oraciones, cartas y dibujos a la princesa Diana en los palacios de Londres como un homenaje. Pero el ojo público estaba sobre la monarquía. Todo el mundo criticó a la reina, quien parecía reacia a darle la solemnidad que otros grandes momentos de la historia nacional, ya que no se pronunciaron al respecto porque ella dijo que como abuela necesitaba apoyar a sus nietos William y Harry en la intimidad del círculo familiar. Cuando se dieron cuenta del golpe mediático a la familia real, tomaron la decisión de pronunciarse públicamente al respecto, por lo que la reina tuvo que volver de Balmoral a Londres antes de lo previsto,
y salir con su hijo Carlos a ver las condolencias que el pueblo británico había dejado. Después dio un discurso por televisión donde rindió homenaje a la princesa Diana, y que muchos creían adecuado, y prometió que la monarquía se pondría más en consonancia con los tiempos, diciendo: «Era un ser excepcional, yo la admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás, y especialmente por su devoción con sus dos hijos. Nadie que conoció a Diana la olvidará jamás». A pesar de los dolorosos momentos para los hijos de Diana, se sumó la ola de comentarios y teorías conspirativas afirmando que fue la misma monarquía la responsable de su fallecimiento. Pero para fortuna, con los años, las circunstancias de la vida de palacio fue calmándose y el cariño de las personas se seguía mostrando a la reina. Siempre trabajó a favor de la corona, que como ella dijo desde el comienzo, un deber que llevó a cabo hasta su muerte. La princesa Margarita para la reina fue su gran compañera, siendo una relación muy especial a pesar de los momentos tensos del pasado. Hubo un cariño mutuo. La princesa Margarita tenía un teléfono con línea directa con su hermana en el Palacio de Buckingham y se hablaban todos los días para reír y platicar. Según su amigo Reinaldo Herrera, tenían un amor y una amistad y una conspiración que eran impresionantes de contemplar. Y cuando la princesa Margarita falleció en el 2002, la reina lloró abiertamente su funeral, una de las únicas veces que la monarca ha mostrado emoción en un escenario público. Durante unos minutos ese día, mientras estaba junto a la escalinata de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, viendo cómo se llevaban el féretro de su hermana, sus ojos la traicionaron y lloró. Como todos sabemos, una parte muy importante de la reina fue el matrimonio con el príncipe Felipe. En una ocasión dijo: «Ha sido simplemente mi fortaleza y se ha quedado todos estos años. Yo, su familia, y muchos otros países le debemos mucho más de lo que él admitiría y de lo que nunca sabremos». Eso fue en el 97, refiriéndose a su marido. Estuvieron casados durante 74 años, hasta su muerte del duque en el 2021, a los 99 años. Era para todos sabido que él la hacía reír y fue su gran apoyo y roca para salir adelante. En el año 2017 celebró el aniversario número 70 de su matrimonio con el príncipe, a sus 99 años. Felipe ocupó un papel inusual, generalmente 2 pasos atrás de su esposa. Y aunque no fuera del agrado total del esposo vivir bajo la sombra de la reina, se sabe que para ella fue el amor de su vida y a su fallecimiento todos creían que ella se retiraría por lo menos un tiempo, pero siguió cumpliendo con su vida pública y en menos de una semana ya estaba trabajando en el Parlamento, cumpliendo lo que alguna vez de joven prometió: servir fielmente al país. Posteriormente a eso recibió a los líderes mundiales en la cumbre de Cornualles en junio de 2021 y haciéndoles de anfitriona a Bill Gates y otros empresarios en el castillo de Windsor, después de una conferencia de inversión sobre el cambio climático. Otra crisis que vino fue en el año 2019, cuando su hijo Andrés se le vinculó con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, quien falleció en el 2019, mientras estaba en prisión cuando esperaba juicio por delitos importantes, quien el mismo palacio dio una postura frente al problema legal del hijo de la reina, diciendo que se investigue y juzgue conforme a la ley, despojando a su hijo Andrés de York de sus títulos militares. De lo último que causó revuelo en el reinado fue en el año 2020, cuando uno de sus nietos, el príncipe Harry, el sexto en la línea de sucesión al trono, decidió que él y su esposa estadounidense, Meghan Markle, anunciaron sus planes de retirarse de los deberes reales como duques de Sussex. Fue una medida que algunos comentaristas compararon con la decisión del 36 del tío de la reina, el rey Eduardo VIII, de abdicar para poder seguir adelante con sus planes de casarse con la estadounidense Wallis Simpson.
Los esposos dejaron de ser duques de Sussex, emigraron a Estados Unidos, así como dar una escandalosa entrevista a Oprah, hablando de la familia real y cómo se sintió Meghan, en la cual se dijo que existía un miembro de la familia real que era racista y discriminaba por su origen. También se especulaba que no tenía una buena relación con Kate Middleton. Posterior a la entrevista, la corona dio su parecer con un comunicado, mostrando sorpresa y afirmando que se encontraban aturdidos al conocer el alcance total de los desafíos que habían supuesto los últimos años para Enrique y Meghan. Las cuestiones planteadas, en particular la de la raza, son preocupantes, decía. Aunque algunos recuerdos pueden discrepar, se toman muy en serio y serán entendidos por la familia en privado. La reina demostró hasta el final que mantenía el control de la realeza firmemente, a pesar de todos los retos y complicaciones del pasado. En el pueblo de Inglaterra la respaldaban. Existía un gran cariño que era inquebrantable a la corona por el pueblo. Tanta curiosidad y teorías que existen alrededor sobre la vida y misterios de la familia real que se produjo una serie llamada The Crown, una de las más caras de Netflix. También hubieron películas y documentales al respecto. La reina abarcó la austeridad de la posguerra, la transición del imperio a la Commonwealth, el fin de la Guerra Fría y la entrada y salida del Reino Unido a la Unión Europea, por lo que millones de personas celebraron regularmente en las calles los aniversarios de su coronación y sus cumpleaños, y celebrando los jubileos, el de plata en el 77, el de oro en el 2002, de diamante 2012, zafiro 2017 y platino 2022, cuando se cumplieron 70 años de su reinado. Se caracterizó por usar colores llamativos en su ropa y sus sombreros, que siempre combinaban, ya que medía unos 70 metros y servía para que su equipo de seguridad la ubicara con mayor facilidad. En su reinado trabajó con 15 primeros ministros, comenzando por Winston Churchill, nacido en 1874, e incluyendo a Liz Truss, nacida 101 años después, en 1975, y nombrada por la reina a principios de septiembre del año 2022. El día jueves 8 de septiembre, el Palacio de Buckingham anunció que estaba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral. Luego anunció su fallecimiento en línea, diciendo que había muerto en paz. El fallecimiento no indicaba la causa. La primer ministra británica dio el primer saludo oficial al nuevo monarca, que ha escogido como nombre Carlos III. El mundo se conmocionó. Jefes de Estado de diversos países como Canadá, India, España, Francia, Ghana, México, Estados Unidos y Rusia, las Naciones Unidas enviaron sus mensajes de condolencia. También los de la Fórmula 1 hasta el Vaticano han enviado su pesar y el respeto al fallecimiento de la reina. La operación London Bridge se aplicó y comenzó un largo funeral donde los miembros de la familia real han salido a dar las gracias por las condolencias. La campana tenor sonó cada minuto durante 96 minutos, uno por cada año de vida de la reina, antes de que comenzara el funeral de Estado en la abadía de Westminster, que comenzó a las 11 a.m. El cortejo pasó por delante del cenotafio, que recuerda los sacrificios de militares y civiles en tiempos de guerra, un lugar importante para la reina. El cortejo fúnebre pasó por delante del Palacio de Buckingham. Los encargados de llevar el State Gun Carriage es el carro de artillería de la Marina Real, el cual estaba compuesto por 144 marineros. La tradición de los marineros tirando del carro de artillería se remonta al funeral de Estado de la reina Victoria en 1901. También pasó por el Arcor de Wellington y recorrieron el Long Walk en dirección a la capilla de San Jorge. Este pequeño espacio reposan ya los restos del padre, madre y la hermana de la reina, así como el de su esposo. La capilla de San Jorge está ubicada a un costado del castillo de Windsor. Después de la ceremonia, el féretro de la reina descendió entonces a la bóveda real, acompañada de un lamento tocado por el gaitero de la soberana, Paul Burns. La participación del gaitero fue una petición personal de la reina, según el Palacio de Buckingham. La ceremonia concluyó con una bendición y el himno nacional God Save the King.
Sin duda, la reina tuvo una vida llena de contrastes, alegría y momentos duros, y su funeral no podía ser la excepción. Con una solemnidad no vista en más de 70 años, así se despidió a la monarca más longeva de la corona inglesa, que sin duda es una historia para contar.